Imagina una pequeña nación en la costa norte de Sudamérica, donde la inmensa mayoría de su territorio está cubierto por selva virgen y bosques tropicales, habitada por apenas unos 800.000 habitantes. Ahora, imagina que esta misma nación discreta tiene el crecimiento económico más alto de todo el planeta. Y no hablamos de un crecimiento normal. Estamos hablando de un asombroso aumento del Producto Interno Bruto de más del 60% en un solo año, alcanzando un 62,3% en 2022, con proyecciones de seguir liderando la expansión global. ¿Cómo pasó un país pequeño, tradicionalmente enfocado en la agricultura de azúcar y arroz y la extracción de bauxita, a convertirse en el epicentro de la expansión petrolera mundial? Del verdor de la selva virgen a plataformas gigantescas de acero en alta mar, esta es la historia del asombroso milagro económico de Guyana. La historia de esta transformación sin precedentes comenzó en 2015, cuando el gigante petrolero ExxonMobil hizo un descubrimiento histórico a unas 120 millas de la costa, en el famoso bloque Stabroek. Esta zona estratégica en el margen ecuatorial abarca una inmensidad de 6,6 millones de acres. Desde ese primer hallazgo comercial, la cuenca de Guyana ha revelado inmensas reservas recuperables que superan los 11.000 millones de barriles de petróleo equivalente. Para darles una escala de lo que esto significa, si dividimos estos 11.000 millones de barriles entre sus habitantes, Guyana tiene la asombrosa cifra de unos 14.000 barriles por persona. Esta proporción es una locura. Los sitúa solo por detrás de Kuwait, superando increíblemente a potencias energéticas globales consolidadas como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Han pasado de tener una producción nula a ser la nueva superpotencia petrolera. Este descubrimiento ha inyectado una explosión de dinero masiva en las arcas del país. Solo miremos el presupuesto nacional para el año 2026. 1.558 billones de dólares guyaneses, lo que marca un brutal aumento del 307% en el gasto público desde 2021, sin la introducción de nuevos impuestos. Este dinero se está materializando en mega obras de infraestructura vitales, como la construcción del nuevo puente sobre el río Demerara, el puente sobre el río Corentyne para conectar comercialmente con Surinam, y el transformador proyecto de gas a energía, Gas to Energy, que busca reducir los costos de electricidad a la mitad. Con este auge, llegan los grandes jugadores mundiales de la inversión extranjera, incluyendo a Estados Unidos a través del consorcio de ExxonMobil y Chevron, China, con la petrolera CNOOC, y empresas constructoras de puentes como CRBC, y corporaciones europeas como Total Energies y Repsol. Para asegurar que los locales se beneficien directamente, la Ley de Contenido Local de 2021 exige que las empresas petroleras contraten a proveedores y trabajadores guyaneses. Sin embargo, el cambio social es drástico. La rápida expansión económica y la llegada de miles de trabajadores extranjeros amenazan con inflar los precios y aumentar el costo de vida, tensionando a una población que históricamente ha enfrentado altos niveles de pobreza. Además, el país lidia con un agudo déficit de mano de obra especializada, requiriendo decenas de miles de trabajadores adicionales para sostener este ritmo. Aquí es donde entra el mayor desafío de todos, el elefante en la habitación: evitar la infame maldición de los recursos, o el mal holandés. Guyana corre el riesgo de seguir los dolorosos pasos de naciones como Venezuela o Nigeria, donde la extrema dependencia del crudo, sumada a la debilidad institucional, terminó sofocando otras industrias productivas y generando inestabilidad. Para esquivar esta trampa, Guyana ha tomado nota de modelos exitosos como el de Noruega, implementando el Fondo de Recursos Naturales, NRF. Este fondo soberano busca aislar el presupuesto nacional de la volatilidad internacional del petróleo, ahorrar riqueza para las futuras generaciones e invertir transparentemente en la diversificación de la economía hacia la agricultura sostenible y el turismo ecológico. Si logran administrarlo correctamente, será un caso de estudio para los libros de historia económica. Lo que está claro es que Guyana está reescribiendo el mapa de la seguridad energética y la geopolítica mundial. Se proyecta que este pequeño gigante sudamericano podría alcanzar una impresionante producción de entre 1,3 y 1,7 millones de barriles diarios hacia el final de esta década, convirtiéndose en un salvavidas estratégico clave.
Han pasado de ser una nación agrícola y selvática, olvidada a tener las llaves de una de las mayores reservas de riqueza del siglo XXI. Pero la gran pregunta que queda para ustedes es, ¿creen que Guyana logrará una gestión impecable de su riqueza y un crecimiento sostenible como Noruega? ¿O todo esto no es más que una burbuja temporal a punto de estallar, víctima de la maldición de los recursos? Déjenme su opinión en los comentarios de abajo, los estaré leyendo todos. Si te sorprendió la historia de este nuevo gigante energético sudamericano, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más análisis profundos. Nos vemos en el próximo video.